Hola, nosotros somos el equipo número 12 y nos corresponde explicarles un poco acerca del tema INSES. El equipo está conformado por Miguel Moncada, Keila Rodríguez, María Darmes, María Pérez y mi persona, Yuleide Hernández, de la asignatura Tributación 2, precedida por el licenciado Gerardo Torres en la Universidad Católica del Táchira. Bueno, yo les explicaré un poco acerca de qué es el INSES. El Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista es un organismo autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio. Este está adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Economía Comunal, creada por ley el 22 de agosto de 1959 y reglamentado por decreto el 11 de marzo de 1960, bajo la denominación Instituto Nacional de Cooperación Educativa. Luego, el 23 de junio del 2008, fue publicada la Gaceta Oficial número 38.958, donde incluso se le cambió el nombre a INSES, Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista. La última reforma de esta ley es publicada en Gaceta Oficial número 1414 el 13 de noviembre del 2014. La misión de este ente es lograr, bajo la tutela del Estado y con la colaboración de los patronos y trabajadores de los sectores productivos de bienes y servicios, una eficiente formación y capacitación continua de la fuerza laboral, complementando la educación recibida en el sistema formal. La base legal de este ente es principalmente el Decreto de Rango, Valor y Fuerza de Ley INSES, Gaceta Oficial número 1414 del 13 de noviembre del 2014. También el Código Orgánico Tributario y la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y trabajadoras. Los contribuyentes son todas las personas naturales y jurídicas, así como todas aquellas formas asociativas cuya finalidad sea la prestación de servicios y cualquier otro tipo de asesoría profesional, que dan ocupación a 5 o más trabajadores y están obligados a cotizar ante el INSES el 2% del total del salario normal que le pagan a los trabajadores que le prestan el servicio a esta empresa. Queda totalmente prohibido el descuento de cualquier cantidad de dinero a los trabajadores para el cumplimiento de esta obligación. El hecho imponible de este aporte se generará a partir del pago del salario normal del trabajador o trabajadores. Algunas de las partidas objeto al gravamen del 2% son sueldos y salarios causados y pagados, vacaciones, bono vacacional, bono nocturno o diurno, siempre y cuando estos sean otorgados en función a la actividad laboral, días feriados, preaviso cuando se ha sido trabajado, horas extraordinarias, pago a trabajadores por comisiones de venta y cobranza, los viáticos, las primas por vivienda y toda aquella remuneración causada y pagada durante el periodo que se considere como complemento de todo sueldo y salario. Muchas gracias. Mi nombre es Miguel Moncada y me corresponde explicar el Programa Nacional de Aprendizaje. ¿Qué es el Programa Nacional de Aprendizaje? Es una iniciativa del Gobierno Nacional de carácter eminentemente social. Es un programa contenido en la ley del INSES, el cual establece la obligación civil que tienen todas las entidades de trabajo que cuenten con 15 o más trabajadores o trabajadoras de contratar y formar a un número de aprendices equivalente a un mínimo del 3% y a un máximo del 5% del total de sus trabajadores. Esto según el artículo 32 de la ley del INSES y el artículo 303 de la ley orgánica del trabajo. ¿Cuál es su objetivo? Formar adolescentes en edades comprendidas entre 14 y 18 años en oficios calificados demandados por el sector productivo. ¿Qué es un aprendiz? Es el adolescente entre 14 y 18 años de edad que participa por vocación y elección propia en la formación y autoformación colectiva bajo la tutela del INSES. Esto según el artículo 30 de la ley del INSES. Número de aprendices. Para determinar el número de aprendices debemos tomar en cuenta el promedio de trabajadores y trabajadoras
de los 12 meses del año calendario inmediatamente anterior, calculado en base al número total de trabajadores o trabajadoras del mes. En el cálculo de este número o porcentaje se considera la fracción como un número entero, esto según el artículo 33 de la ley del INSES. Expedición: el INSES expenderá a la entidad o empresa el comprobante acerca del cumplimiento de este programa, el cual será requisito indispensable para tramitar la solvencia respectiva y la solvencia laboral. Esto según el artículo 34 de la ley del INSES. Lapso: el lapso de tiempo de un aprendiz en una entidad de trabajo no podrá superar los 6 meses. Una vez superado este lapso de tiempo, la relación se determinará de acuerdo a las disposiciones establecidas en la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras. Esto según el artículo 35 de la ley del INSEE. Los requisitos para una empresa nueva cumplir con el Programa Nacional de Aprendizaje son la copia del acta constitutiva, copia del RIF, copia del NIL, copia de la inscripción en el INSEE, copia del registro mercantil, copia de la cédula de identidad del representante legal y la persona de contacto de la empresa, el promedio de trabajadores anual y mensual y la carta de aceptación por parte de la empresa de contraer la obligación con el Programa Nacional de Aprendizaje. Estos requisitos deben ir en una carpeta tipo oficio marrón con 5 separadores. Gracias. Mi nombre es Keila Rodríguez y vamos a hablar acerca de los deberes formales en el Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista, dentro de los cuales encontraremos que debemos registrarnos en la unidad de ingresos de tributos del INSEE, realizar adecuadamente el cálculo de los aportes y de las retenciones de los trabajadores sobre las utilidades, efectuar oportunamente el pago los primeros 5 días hábiles siguientes del vencimiento del trimestre, llevar los registros contables especiales donde se reflejen los aportes y las retenciones INSEE por pagar, hacer las publicaciones en cartelera de la inscripción ante el Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista INSES, además de los pagos de los trimestres y el certificado de solvencia electrónica emitida por el Instituto. ¿Cuándo se debe pagar este tributo? Se debe pagar los primeros 5 días hábiles siguientes al vencimiento del trimestre. El aporte de los trabajadores es el equivalente al 0,5% sobre las utilidades pagadas por sus patronos, el cual deberá ser retenido y cancelado una vez las mismas sean canceladas. ¿Qué días tenemos para realizar estos pagos? Para el primer trimestre, los primeros 5 días hábiles del mes de abril. Para el segundo trimestre, los primeros 5 días hábiles del mes de julio. Para el tercer trimestre, los primeros 5 días hábiles del mes de octubre. Para el cuarto trimestre, los primeros 5 días hábiles del mes de enero del año siguiente. Sanciones. Dentro de las sanciones en la ley INSES encontramos en el artículo 53 que toda entidad que incumpla con la formación de aprendices tendrá una sanción y multa equivalente al importe económico que la empresa debió erogar por la formación de aprendices hasta el doble de dicha cantidad. La imposición de esta sanción no exime al patrono de dar cumplimiento con la formación de aprendices a través del Programa Nacional de Aprendizaje. En el artículo 54 se realizará una clausura temporal del local, establecimiento u oficina por el tiempo que sea necesario hasta que se dé el cumplimiento de la formación de aprendices según lo establecido en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. El incumplimiento de las obligaciones tributarias serán sancionadas en el Código Orgánico Tributario en su artículo 100 y en su artículo 103. Mi nombre es María Adarnes y yo les voy a explicar acerca del proceso de inscripción en el Registro Nacional de Contribuciones para Fiscales, en el cual está contemplado en el artículo 51 de la Ley de INSEE del año 2014.
en el cual establece que el Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista dirigirá, organizará y mantendrá un registro nacional para las entidades de trabajo que estén sujetas a contribuciones parafiscales, con el fin de llevar un seguimiento y control acerca de las obligaciones tributarias que estén contempladas en el presente decreto de rango, valor y fuerza de ley. Ahora bien, las entidades de trabajo deberán inscribirse en el registro dentro de los 45 días hábiles siguientes a su constitución y seguir llenando la información suministrada por el instituto. Ahora bien, el primer paso: ingresar a la página web www.inces.gov.b, dirigirse a la parte inferior derecha donde dice registrarse. El segundo paso: ingresar los datos de la entidad del trabajo, que sería RI, correo electrónico, razón social, teléfono. Creamos una contraseña, le damos la confirmación de la contraseña y le damos guardar. Una vez dándole guardar, el sistema me va a arrojar la siguiente información: ¿estás seguro que la información suministrada es correcta? Una vez creado el usuario del RI, no se podrá modificar. Si le damos que sí, el sistema validará mi registro y automáticamente llegará el correo con la confirmación. Luego ingresamos al sistema con nuestro RI y contraseña y le damos entrar. Una vez adentro del portal, nos dirigimos a la pestaña Entidad de Trabajo, donde nos va a aparecer el siguiente formulario que tenemos que llenar con la identificación de la entidad de trabajo, donde registraremos el RI, la razón social, correo electrónico, teléfono, fecha de constitución. Seguidamente, los datos del contacto, que serían nombre y apellido del representante legal y la cédula de identidad. Luego seleccionamos el estado, el municipio, la parroquia, la dirección de la entidad, actividad económica y los números de trabajadores. Le damos guardar. Y por último, el sistema me va a emitir el comprobante del aportante, en donde ya estaremos registrados o donde la entidad ya estará registrada en el Instituto Nacional de Contribuciones Parafiscales. El mismo debe ser impreso y colocado en un lugar visible de la entidad. Es María Pérez y a continuación yo daré un ejercicio práctico acerca de la declaración trimestral del INSES. Haremos un cálculo al aporte donde tomaremos en cuenta el trimestre a declarar. Este ejemplo tomaremos el tercer trimestre del año 2019. Tomamos las nóminas del mes de julio, agosto y septiembre, la cantidad de trabajadores para cada una de ellas. Luego la sumaremos y la multiplicaremos por el 2% y este sería mi aporte del INSEE. Ingresamos al portal del Registro Nacional de Contribuciones Parafiscales y desplegaremos la pestaña de declaración y reporte de pago. Continuaremos con el llenado de nuestra declaración. Concepto de pago. Aquí seleccionaremos el aporte de la entidad de trabajo del 2%. Información de la declaración, donde colocaremos el trimestre a declarar, la cantidad de trabajadores, el año de declaración y la nómina trimestral, el pago de mi nómina trimestral. Información de pago. Colocaremos la fecha que realizamos el aporte, si lo realizamos mediante una transferencia o una planilla de depósito bancaria, el número de la referencia de la transferencia en este caso, y el banco donde realizamos el aporte. A continuación tendremos la información del Programa Nacional de Aprendizaje, donde el sistema me va a calcular cuántos aprendices INSEE debo de tener con respecto a la cantidad de trabajadores. Para esta entidad de trabajo, el sistema me está arrojando que debo de tener 2 trabajadores INSEE. Por lo tanto, la cuota tributaria de la entidad serían 2 y en su efecto la empresa tiene 2 aprendices INSEE activos. Siguiendo con nuestra declaración, tenemos la información del aporte donde ya el sistema me está dando el monto del aporte del 2%, unos intereses y unas multas. Esta entidad se emitieron estos intereses y estas multas porque declararon fuera de fecha.
Para culminar con nuestra declaración, debemos tildar el cuadrito donde declaro bajo fe de juramento que esta declaración es fiel y exacta según mis montos requeridos de la entidad de trabajo. Le digo agregar y ya nos despliega nuestra declaración realizada. Para evitar ser sancionados según el artículo 66 y el artículo 110 del Código Orgánico Tributario, debemos realizar esta declaración los 5 días primeros del trimestre posterior. En este ejemplo, estamos declarando el tercer trimestre del año 2019, que comprendía las nóminas de julio, agosto y septiembre, que deben de ser canceladas los 5 primeros días del mes de octubre.